Buenos días, el día de hoy vamos a estar abordando la segunda parte de gastrointestinal. Iniciando por las principales anomalías congénitas, tenemos atresia, la cual se refiere al desarrollo incompleto del tubo digestivo. En el esófago causan obstrucción mecánica y regurgitación desde el nacimiento. La esofágica es la más común, donde un cordón no canalizado reemplaza un segmento del esófago, y esta se asocia a cardiopatías congénitas, malformaciones genitourinarias y problemas neurológicos. Otra cosa que vamos a tener, por otro lado, la atresia intestinal es menos frecuente, pero afecta con menos frecuencia al duodeno y se caracteriza por un segmento de intestino que carece de luz. Otra anomalía importante es el ano imperforado, la cual es la forma más frecuente de atresia intestinal congénita causada por el fallo de involución del diafragma cloacal. Entre las manifestaciones clínicas vamos a tener un orificio anal muy cerca de la abertura vaginal. Vamos a tener también que no elimina la primera deposición al cabo de 24 a 48 horas después del nacimiento. También se ve una ausencia o desplazamiento del orificio anal. Y las deposiciones pueden salir a través de la vagina, la base del pene, el escroto o la uretra. Y por último, vemos que se ve la zona abdominal hinchada. Otra anomalía es la estenosis, la cual se refiere a una forma incompleta de atresia donde el calibre de la luz se encuentra reducido, causando obstrucción parcial o completa, y afecta comúnmente al esófago o intestino delgado. Entre las manifestaciones clínicas vamos a tener que la estenosis leve o moderada puede causar, primero que nada, molestia o dolor en el abdomen. También tenemos que causa exceso de gases e hinchazón, reducción del apetito, también poca energía. Y una estenosis intestinal grave puede causar lo que son dolores abdominales intensos, inflamación o hinchazón en el abdomen, incluso puede causar estreñimiento y vómitos. Entre otras anomalías tenemos el onfalocele. En el onfalocele, esta se presenta cuando la musculatura abdominal no se cierra completamente, permitiendo que las vísceras abdominales se hernien en un saco membranoso ventral. Esta puede repararse quirúrgicamente. Entre las manifestaciones clínicas vamos a tener que esta se puede ver claramente, esta tiene diferentes tamaños, en los pequeños solamente el intestino permanece por fuera del cuerpo, pero en los más grandes también pueden estar por fuera el hígado u otros órganos. En el caso de lo que es el divertículo de Meckel, que es otra anomalía, se produce como consecuencia del fracaso de la embulación del conducto vitelino que conecta la luz del intestino con el desarrollo con el saco vitelíneo y afecta el ilio. Son 2 veces más frecuentes en los varones que en las mujeres y son a menudo asintomáticos a los 2 años de edad. Puede contener mucosa gástrica o pancreática, lo que pues, puede generar úlceras pépticas o manifestarse como hemorragia. Y por último vamos a tener otra anomalía, enfermedad de Chicken, que aparece cuando la migración normal de la célula de la cresta neural desde el ciego al recto se detiene prematuramente, principalmente. Y sus manifestaciones clínicas son incapacidad para eliminar el deconio en el periodo postnatal inmediato, estreñimiento obstructivo, también tenemos una enterocolitis, alteraciones hidroelectrolíticas, perforaciones y peritonitis. Incluso después de una cirugía con éxito, puede tardar años en conseguir una función intestinal normal. ¿Cómo se definen las hernias? Tenemos que se definen como la protrusión de un saco de peritoneo recubierto de serosa a través de una debilidad o defecto en la pared de la cavidad peritoneal. Pueden contener vísceras y pueden quedar atrapadas o estranguladas, lo que compromete por ende su drenaje e irrigación, causando potencialmente un infarto. Sabiendo eso, ¿cuál es la diferencia entre adherencia, vuelvulo e intussuscepción? Las adherencias son bandas de tejido fibroso que se forman debido a la cirugía, inflamación peritoneal, infecciones o condiciones como la endometriosis. Pueden unir segmentos intestinales entre sí o con la pared abdominal, creando asas cerradas, donde pueden atraparse otras vísceras. Los vólvulos, por otro lado, consisten en el giro completo de un asa intestinal sobre su base de inserción, lo que provoca, por ende, obstrucción luminal y vascular. Puede causar obstrucción e infarto debido al compromiso del flujo sanguíneo, y su presentación clínica puede pasarse por alto debido a su rareza. Y por último, la intussuscepción, que ocurre cuando un segmento de intestino se desliza sobre un segmento adyacente distal, impulsado por peristaltismo, arrastrando el mesenterio y comprometiendo el flujo sanguíneo. Incluso puede llevar también a infarto. En niños, un enema de bario puede corregir la intussuscepción, mientras que en adultos suele requerir cirugía. Ahora, abordando las enfermedades isquémicas intestinales, vamos a iniciar hablando sobre las particularidades del intestino en cuanto a su irrigación. El intestino o el tubo digestivo recibe irrigación de las arterias celíacas, mesentérica superior e inferior, que se ramifican en arcadas mesentéricas cerca de la pared intestinal. Las conexiones entre estas arcadas y las colaterales de la arteria celíaca permiten que el intestino tolere una pérdida gradual de flujo sanguíneo. Sin embargo, la obstrucción aguda de un vaso mayor puede causar un infarto de grandes segmentos en el intestino. Entre las causas importantes de obstrucción arterial aguda son la arteriosclerosis, que a menudo prominente en el origen de los vasos mesentéricos, un aneurisma aórtico, estado de hipercoagulabilidad, uso de anticonceptivos y embolización de vegetaciones cardíacas o ateroma aórtico. En cuanto a su patogenia, la respuesta intestinal a la isquemia se produce en 2 fases. La lesión hipóxica inicial, que se produce al principio del compromiso vascular. Aunque se produce un cierto daño durante esta fase, las células epiteliales no son resistentes a la hipoxia transitoria. Y la segunda fase, que es la lesión por repercusión, se inicia al restaurar el aporte sanguíneo, y es en ese momento donde se producen los mayores daños. En los casos graves puede desencadenarse incluso un fracaso multiorgánico, y vamos a poder observar cambios macroscópicos en el infarto intestinal, donde puede afectar del estómago hasta el ano, siendo comúnmente segmentario y parchado.
La mucosa hemorrágica y ulcerada con un color rojo oscuro, púrpura, y la pared intestinal se engrosa por edema. En el infarto transmural se observa ahí una clara delimitación entre el tejido sano y dañado. Se muestra en algunos casos necrosis y de la muscular propia, y la trombosis venosa mesentérica muestra una transición más gradual entre el intestino normal y el afectado. En los cambios microscópicos se observa atrofia o desprendimiento del epitelio superficial, mientras que las criptas suelen ser hiperproliferativas. En la isquemia aguda, los infiltrados inflamatorios están inicialmente ausentes, pero los neutrófilos aparecen tras la reperfusión. En la isquemia crónica se presenta cicatrización fibrosa de la lámina propia y en ocasiones estenosis. También puede haber formación de pseudomembrana debido a sobreinfección bacteriana, similar a la colitis pseudomembranosa. También es importante hablar sobre los pólipos neoplásicos y los no neoplásicos. Por ende, a continuación vamos a hablar de estos dos. Entre los no neoplásicos vamos a encontrar el pólipo inflamatorio que se forma en el contexto de un síndrome de la úlcera rectal solitaria y es un ejemplo de inflamación solitaria pura. La causa de base es una alteración de la relajación del esfínter rectal, lo que permite la aparición de abrasiones y úlceras de repetición en la mucosa rectal que lo reviste. Por otro lado, tenemos los juveniles, los cuales son malformaciones focales del epitelio de la mucosa y la lámina propia. Pueden ser esporádicos o sindrómicos y se presentan en niños menores de 5 años de edad. Tienen menos de 3 centímetros de diámetro y normalmente tienen una superficie lisa y color rojizo, con espacios quísticos, además de una lámina propia con un infiltrado inflamatorio. Todo esto es causado a las mutaciones de las vías que regulan el crecimiento celular. La mutación más frecuente es la del gen MSA-D4. Y por otro lado tenemos los hematomatosos, los cuales se producen de forma esporádica también como parte de una serie de síndromes. Los hematomas en sí son crecimientos desorganizados, pseudotumorales por tipos celulares maduros. También está el Peutz-Jeghers. Macroscópicamente, los pólipos son grandes y pediculares, con un perfil lobulado. El estudio histológico va a demostrar una red arbolizante, característica de tejido conjuntivo, músculo liso y glándulas recubiertas por un epitelio intestinal de aspecto normal. Es causado gracias a mutaciones heterocigóticas de células germinales con pérdida de función del gen LKB1, STK11. Por último, tenemos los hiperplásicos, que son más frecuentes en el colon izquierdo y miden menos de 5 milímetros de diámetro. Se trata de protrusiones nodulares lisas de la mucosa, a menudo en las crestas de los pliegues de la mucosa. Histológicamente, los pólipos hiperplásicos están formados por células caliciformes y absortivas maduras. No se conoce en sí con detalle la patogenia, pero se cree que son consecuencias del descenso del ciclo celular epitelial y retraso del desprendimiento de las células epiteliales de la superficie. Por otro lado, tenemos también los que son los pólipos neoplásicos o malignos, y entre estos tenemos los adenomatosos. Iniciando con los tubulares, mutaciones en genes como APC permiten el crecimiento en sí de las glándulas tubulares, que tienen menor riesgo de malignización y es el tipo más común en sí. Se caracteriza por glándulas tubulares bien formadas, aunque tienen riesgo de convertirse en cáncer, como mencioné, es más bajo comparado con otros tipos de adenoma. Tenemos también por otro lado los vellosos, donde hay mutaciones en genes como DP53 que aumentan el riesgo del cáncer. Tienen una estructura con proyecciones alargadas y delgadas que asemejan vellosidades, de su nombre. Y este tipo de adenoma es menos común, pero tienen un riesgo significativamente mayor de convertirse en cáncer. Aproximadamente un 40% de los adenomas vellosos pueden progresar a malignidad. Y por último están los túbulos vellosos, que inician por mutaciones en el gen APC, lo cual activa el crecimiento celular descontrolado. Otras mutaciones en genes como KRAS pueden desarrollarse a medida que el adenoma va creciendo. Y como su nombre lo indica, este tiene características tanto de los adenomas tubulares como de los vellosos. El riesgo de transformación maligna en este caso es intermedio, pero aumenta a medida que la proporción de componentes vellosos es mayor. Ahora por último, abordando lo que son los tumores de apéndice. El mucosele, iniciando con él, es un apéndice dilatado lleno de mucina, puede en sí representar solo un apéndice obstruido que contiene mucina espesa o bien es consecuencia de un cistoadenoma mucinoso o cistoadenocarcinoma mucinoso. En este último caso, la invasión a través de la pared apendicular puede provocar la siembra y dispersión intraperitoneal. En las mujeres, los implantes peritoneales se pueden confundir con tumores ováricos mucinosos. En los casos más avanzados, el abdomen se llena con mucina semisólida y persistente, una afección que se conoce como pseudomixoma peritoneal. Esta enfermedad intraperitoneal diseminada puede mantenerse bajo control durante años mediante la eliminación de las masas, pero en la mayoría de los casos sigue una evolución inmejorablemente fatal. Por otro lado, tenemos el tumor carcinoide. Este tumor es el más frecuente del apéndice y se descubre normalmente de forma casual en el momento de algún otro estudio. En este, básicamente, se origina a partir de proliferación descontrolada de células neuroendocrinas que pueden secretar productos hormonales. En sí, estos tumores generalmente son benignos, crecen lentamente y rara vez causan síntomas sistémicos o metastatizan. Y la mayoría son, como mencioné, descubiertos incidentalmente durante la apendicectomía. Esta neoplasia afecta con mayor frecuencia a la punta distal del apéndice.
Y en este caso la diseminación a distancia suele ser sumamente rara. Y eso sería todo, muchas gracias.